Hola trader, empezamos nuevo año y creo que es una excelente oportunidad para hacer revisión de los resultados obtenidos durante el año pasado. Uno de los propósitos que me he propuesto para este nuevo año 2025 es ser más transparente con toda mi operativa y por ello mismo ya habrás visto que en nuestra página web en greaterwaves.com ya estoy compartiendo los datos de los Darwins que actualmente tengo publicados, el Darwin GWS y el Darwin GWV. Que un Darwin, si no lo sabes, es un activo que es invertible, que está en la plataforma de DarwinX, que opera con su propio riesgo de un 6,5% y que es invertible. Ahora, yo no estoy publicando estos resultados con la idea de que invirtáis en estos sistemas, en estos Darwins. No es mi intención. De hecho, yo por el momento personalmente no invertiría en estos Darwins, aunque yo estoy invertido, obviamente, para hacer el trading, pero creo que necesitan algunos años más de trayectoria para demostrar que son consistentes antes de plantearnos siquiera la inversión en ellos. Yo los estoy publicando con vosotros porque sé que muchos de vosotros tenéis curiosidad, queréis saber cómo voy yo con mi trading, qué estoy haciendo y si opero de forma algorítmica, sistemática. Y sí, estos Darwins, estos dos Darwins son sistemas que funcionan completamente automatizados desde principio a fin, desde su momento de la inception, desde que fueron creados, siempre han tenido sistemas automatizados. Y esto es lo que vamos a revisar en el vídeo de hoy. Vamos a revisar el Darwin GWS, los resultados que ha obtenido, y el Darwin GWV. Y además voy a compartir contigo algo de información un poco más exclusiva sobre estos Darwins, sobre cómo están gestionando el riesgo a día de hoy. Y es que esta es una de las principales mejoras que he aportado estos Darwins durante el 2024. Muy bien, y bueno, visto esto, también te compartiré contigo el nuevo Darwin que he creado. Es un Darwin 0 que he lanzado hace apenas una semana y me tiene bastante ilusionado, no por los resultados, porque apenas ha lanzado operaciones todavía, pero sí por el tipo de operativa, ya que es una cuenta de futuros, lo veremos también después. Pues muy bien, esto es todo. Si te interesa, quédate, lo vemos enseguida. Estoy ya en la plataforma de DarwinX y estoy en el Darwin GWS. El Darwin GWS lo opero en una cuenta de 10.000 euros y como ves la cuenta actualmente está en 10.250, solo 250 euros de beneficio durante este último año, y esto se debe a que en mi tipo de operativa yo opero realmente con la idea de atraer capital de inversión y por lo tanto opero a un riesgo muy bajo, opero a un riesgo de, para que te hagas una idea, de un 0,25% en cada operación. Es decir, cada operación me puede perder un 0,25% del total del patrimonio que tenga en ese momento. Esto me permite poder lanzar más operaciones, tener más posiciones abiertas y así pues reducir un poquito la varianza o dar más oportunidad a las diferentes estrategias a expresar su ventaja. Y es que todas mis carteras, todos mis sistemas tienen un conjunto de estrategias bastante amplio. Estoy operando bastantes estrategias en muchos activos diferentes, todo muy masivo y todo ahí pues en una cartera que intentamos que sea lo más diversificada posible y que funcionen bien entre ellas. Entonces pues opero con un riesgo muy bajo. Podemos ver que el target bar es de 6,41. Esto significa que uno de cada 20 meses el Darwin podría perder más de un 6,41% y este target bar se va ajustando con el tiempo, pero siempre va a ir alrededor de un 6,5, que es como operan los Darwins. Para operar con este riesgo me está multiplicando el riesgo que yo asumo en mi propia cuenta por 3,81 y esto también se va ajustando. Así que fijaos pues un poquito cómo va el leverage de mi cuenta, el apalancamiento de mi cuenta y cómo DarwinX lo va ajustando para mantener este riesgo objetivo del 6,41. Que como os digo, en realidad es un 6,5, pero va variando para que DarwinX lo pueda ajustar correctamente. Bien, aquí tenemos los resultados. Estos son los resultados que he obtenido durante todos estos años, desde 2022. Ya hacía trading previamente, pero no en DarwinX y no tengo track record de esos resultados previos. Por eso yo te recomiendo también a ti que crees un track record. Esto va a ser tu trayectoria, va a ser lo que demuestre cómo de bueno eres en el trading, cómo lo haces. Creo que es una parte muy importante.
Si quieres hacer operativas de abrir cuentas y cerrarlas, por ejemplo, cuentas de fondeo o simplemente cuentas que haces con poco capital y las subes mucho de capital y luego las cierras o les quitas la inversión, todo ese tipo de operativa está muy bien, pero te recomiendo que siempre lo hagas en paralelo a una cuenta donde tengas un track record de todo lo que tú has hecho. Esto va a ser lo que pueda hablar por ti en un futuro. Muy bien, pues aquí tengo todos los resultados desde 2022 con este tipo de operativa. Ahora, todo este tipo de operativa lo único que tiene en común de principio a fin es que es automatizada con sistemas. Y es que los sistemas que yo tenía cuando empecé nada tienen que ver con los que tengo ahora y de hecho durante todo este periodo he ido cambiando mucho los sistemas, las estrategias, la forma de encontrar estrategias, de hacer backtesting, optimización, las ventajas que busco, lo he ido cambiando todo. Entonces, bueno, esto está bien, pero no refleja para nada lo que tengo a día de hoy. Y esto creo que es algo que realmente nos puede pasar a muchos y también es el motivo por el cual mi track record empieza aquí a mediados de 2022, porque yo ya tenía otras muchas cuentas que iba abriendo y cerrando, porque digo, ¿para qué tener la cuenta esta si ahora he cambiado un montón mi operativa? Entonces la cierro y abro una nueva, pero no creo que esa sea la mejor forma de proceder. Pues aclarados todos estos puntos del Darwin, ahora sí vamos a ver los resultados de este año. Y los resultados de este año pues han sido muy buenos. Como podemos ver aquí, hemos hecho un 18,29%. Voy a ampliar esto. Un 18,29% y pues está muy bien. La verdad es que ha sido uno de los mejores años que he tenido con el trading y también quería compartirlo contigo por esto. Pero bueno, voy a compartir tanto lo bueno como lo malo y como veréis después tenemos otros resultados que no son tan buenos en el otro Darwin. Hemos terminado el año en rojo y hemos empezado el nuevo año también en rojo. Y lo que es un poquito llamativo es el diciembre, ¿no? Parece que no se me da nada bien el periodo de Navidades. Todos los eneros son rojos y estos dos diciembres también son rojos. Este aquí me equivoqué y hice un buen diciembre, lo cual no debería ocurrir, parece ser. Bueno, no voy a extraer conclusiones de los eneros y los diciembres, pero sí que es algo que llama un poquito la atención, ¿no? Quizás sea mejor estarse fuera de los mercados, no solo ya si operas manualmente, sino también si operas algorítmicamente. ¿Qué más podemos ver de aquí? Bueno, la volatilidad con el euro. Si nos venimos aquí a activos y timeframes, fijaos que prácticamente operamos todas las temporalidades. Esto lo vais a ver siempre en un algorítmico. Y aquí lo que os decía de los activos que estoy operando. Actualmente opero 39 activos diferentes. Puede que ahora a día de hoy esté operando algunos menos. A ver si ponemos 3 meses, 27, a 6 meses, 30. Posiblemente esté operando unos 30 y algo, pero no todos abren operaciones durante el último mes o durante los últimos 2 meses. Esto lo veremos enseguida. Pero sí que operamos un montón de activos y esto es algo que tengo en común en todas mis carteras. Me gusta crear carteras que operan en muchos activos y que operan muchas estrategias. Y luego cuando tengo todo esto creado, todas estas estrategias, multiactivos y todo, intento crear unas reglas para decirle a esta cartera, me activas esta estrategia, me permites esta estrategia, pero no esta. Y así vamos jugando un poquito con qué es lo que puede entrar y no en la cuenta. Y esto lo hago principalmente para controlar el riesgo de la cuenta, que es uno de los nuevos controles que he puesto este año. Si nos venimos a los atributos invertibles, si nos venimos a estabilidad del riesgo, la estabilidad del riesgo es muy importante para que tu Darwin refleje bien los resultados de tu estrategia subyacente. Y aquí quieres que sea bastante lineal, que se mantenga bastante alrededor de un valor. Si nos fijamos previamente aquí durante el principio, hay más datos previos, pero ya no los guarda DarwinX, no los podemos ver. Pero por aquí hubo un periodo donde el Darwin dejó de operar. Las estrategias que yo tenía en ese momento necesitaban de bastante volatilidad para activarse y aquí pues en este periodo no había mucha volatilidad, por lo tanto el Darwin pasó a operar muy poquito y luego aquí hubo un pico de volatilidad y el Darwin disparó su operativa.
Esto tuvo un efecto negativo en el Darwin y por lo tanto es mejor evitar este tipo de operativa. ¿Cuál fue el problema y cuál es la solución? Bien, vamos a verlo más en profundidad. Si nos venimos a, no sé si es aquí, en ajustes del riesgo, vamos a buscar el periodo pasado, era finales de 2024, que finales de 2024, fijaos que es esta caída de aquí. Es decir, nosotros estábamos indicando a Darwinex que operábamos con un umbral de riesgo muy bajo, de un 0.8, porque llevábamos como un mes operando muy poquito, más de un mes, de hecho, creo que eran 2, 3 meses operando muy poquito, y de golpe inyectamos un montón de riesgo en la cuenta, nos apalancamos un montón, y esto hace, pues crea divergencia entre tu Darwin y la estrategia subyacente del Darwin. Coincidió que además todo fue en mi contra, eran estrategias bastante correlacionadas, entonces muchos stop loss y fue un mes muy negativo que hicimos, de hecho en este mes creo que fue un -12%, un -12.14%. Entonces esto conviene evitarlo y ya puse las medidas para evitar pérdidas así de significativas debido a una pobre descorrelación y gestión del riesgo en cuanto a la cartera. Si nos venimos aquí a, vamos a ver, diciembre 2024, no, diciembre 2023, diciembre 2023, vamos a ir, por ejemplo, vamos a seleccionar este. Esto es hasta el 1 de diciembre. Aquí lo tenemos. Fijaos que aquí tenemos algunas operaciones donde los ajustes de riesgo que tuvo que hacer Darwinex eran del 50, del 60%. Y simultaneous trades, ahí podemos ver las operaciones simultáneas que teníamos. Fijaos que aquí teníamos 14 operaciones, 14 posiciones abiertas de forma simultánea en el Darwin, en la cuenta subyacente y en el Darwin. Esto contribuye a un mayor riesgo y si no venías haciendo ese tipo de operativa, pues entonces es cuando el Darwin tiene que hacer ajustes del riesgo. No hay problema en tener 14 posiciones abiertas en el Darwin, pero si las tienes, asegúrate de que tienes 14 posiciones de forma bastante habitual. Tienes que intentar que el riesgo sea bastante parejo durante toda la vida de tu Darwin. Fijaos en la métrica de la estabilidad del riesgo, cómo ha ido creciendo desde entonces. Aquí teníamos este pico, 6.8, y aquí en 8.2. Esta ha sido una de las principales mejoras que he traído al Darwin y lo he hecho principalmente añadiendo más diversificación en cuanto a estrategias y limitando el riesgo que la cartera puede asumir en cada momento. En términos muy simples, puede ser algo así como no permitir más de 5 operaciones al mismo tiempo o incluso menos si estas operaciones están muy correlacionadas y esto se puede hacer calculando el value at risk. Otra forma más simple aún, pues es simplemente limitando las posiciones o seleccionando muy bien los activos que quieres operar. Por ejemplo, en lugar de operar las 29 divisas de Forex, operas 3 o 4 divisas de Forex, así vas a limitar ya de entrada mucho la correlación entre estos mercados. Muy bien, pues creo que esto es un poco lo más relevante. Esta ha sido la principal mejora que he traído al Darwin. Como os digo, he añadido estrategias, he ido cambiando estrategias y sistemas y creo que el último cambio fue alrededor de agosto. En junio creo que hice un cambio y agosto hice otro cambio y ahora en diciembre, a finales de diciembre, principios de enero, he hecho otro cambio donde he añadido una estrategia más. Y bueno, yo voy a seguir añadiendo estrategias, cambiando estrategias conforme yo crea que esas estrategias me pueden dar mejores resultados, independientemente de los resultados que vaya viendo en el Darwin. Si yo tengo resultados buenos, pero investigo una estrategia que creo que me va a funcionar mejor que alguna que tenga que me ha dado buenos resultados, la voy a reemplazar. Simplemente porque quiero que mi operativa refleje exactamente lo que yo pienso de cómo debe de funcionar esta cartera y qué debe de producir. Muy bien, pues este es el GWS. Creo que no me he dejado nada. Voy a ir ahora al GW. Y aquí tenemos el GWV. El GWV, ay mira, si no lo había dicho antes.
Ambos Darwins, el GWS y el GWV, operan básicamente una combinación de estrategias que son tendenciales, de roturas y de reversión a la media, y luego algunas de intradía en el GWS. El GWV no opera intradía, en su lugar busca movimientos más largos, más de swing trading, y opera tendencias, breakouts y reversiones a la media. La principal diferencia que hay entre estos dos Darwins es las temporalidades que se operan, los movimientos que se buscan, cómo de largos son en el tiempo. GWS se centra más en intradía, mientras que GWV se centra más en swing. Entonces, una operativa de swing como la de GWV, pues genera muchas menos operaciones. Por ejemplo, en los últimos 6 meses, 77 operaciones. Y los resultados, pues, de este año no han sido tampoco demasiado buenos. Un 0,73. Bueno, no hemos perdido dinero, lo cual está bien. Y bueno, tampoco lo habíamos operado todo el año. Esta cuenta empezó en abril. Habrá que ver este año qué tal va, antes de sacar ninguna conclusión. Creo que este tipo de operativa, que es más lenta, pues necesita de al menos 3 años para poder sacar ninguna conclusión. Así que, bueno, no hay mucho que ver de aquí. Si nos vamos a la estabilidad del riesgo, a mí me gusta mucho ver la estabilidad del riesgo, ya que es muy importante si negocias en Darwinex y tienes vistas de llegar a gestionar capital algún día. Fijaos que la gestión del riesgo ahora la tengo bastante controlada, en torno a un 1.7, igual que el otro Darwin. Y previamente, pues por aquí a principios de 2024 y mediados de 2024, pues veníamos más apalancados y luego bajó. Esto se debe a que en este Darwin cambié completamente los sistemas en agosto y se puede ver claramente. Por aquí estaba más descontrolado. No sé si eso lo podríamos llegar a ver también. Mm, no sé cómo lo podríamos ver de otra forma. Bueno, el sistema que estoy operando, este de swing trading, de reversiones a la media, tendencias y breakouts, lo opero desde agosto aproximadamente. Y bueno, pues no es que haya ido particularmente bien, pero no nos podemos quejar. Y estos son los Darwins que actualmente estoy gestionando en Darwinex. Ahora, tengo otras muchas cuentas en Darwinex que he cerrado o que tenían Darwin y lo he cerrado, y esto es simplemente natural de la investigación. Si nos venimos aquí a las cuentas, os voy a enseñar esto, os quiero enseñar todo. Fijaos que si nos venimos en EMH Portfolio 3, esta es una nueva cuenta que abrí hace nada, y esta cuenta, bueno, de momento tiene una operación, así que no voy ni a abrirla, pero es una cuenta exclusivamente de Forex y que opera en base a un grid. Utiliza un grid para construir sus posiciones, pero no es simplemente un bot de grid. Tiene estrategia detrás. Y bueno, a ver qué tal nos va. Si funciona bien o si no funciona bien. Si veo que opera bastante y que puede llegar a hacer algo, entonces la subiré también a la página web y la iremos monitorizando. Test Real MT5 Account es una cuenta real que yo utilizo para mis backtests, que no la tengo financiada ni nada, simplemente la tengo ahí por la data y para probar los backtests y optimizar. En Linked no tengo ninguna cuenta linkeada, Demo no tengo demo, porque como bien sabéis vivo en España y la CNMV no nos deja tener cuentas demo. Así que si tenéis nuevas estrategias que queréis operar, que queréis investigar, aseguraos de ponerlas en una cuenta real para así poder perder vuestro dinero. Muchas gracias CNMV por no dejarnos investigar nuestro trading antes de ponerlo en práctica en real. Y en cuentas cerradas, pues aquí vais a ver un montón de cuentas. Todas estas de aquí tenían Darwins y muchos de estos realmente los he cerrado no porque tuvieran pérdidas, un 4%, bueno, ni más ni menos, sino más bien porque ya no confiaba en esa operativa, en esas estrategias que encontré. Entonces, pues como veis, hay un montón y es que le he metido mucho trabajo. Y bueno, todo es un poco lo mismo. Cuando empecé con MetaTrader 4, así que bueno, las MetaTrader 4 hay que cerrarlas.
para operar con MetaTrader 5, al menos yo en mi caso, porque no quería mantener MetaTrader 4 cuando ya estaba haciendo todo en MetaTrader 5. Pues muy bien, con esto hemos visto todo lo que viene a ser Darwinex, las cuentas que actualmente tengo abiertas en Darwinex. Ahora vamos a ver la de Darwinex 0, que aquí, bueno, no hay mucho que ver, pero quiero ser transparente con todo, así que vamos a ello. Esta es la cuenta de Darwinex 0 que he creado y fijaos que está abierta desde el 2 de enero. Y estamos actualmente a 9 de enero, o sea, tiene una semana. Todavía no ha terminado la fase de calibración. Por el momento hemos tenido pues unas poquitas operaciones y actualmente tenemos una abierta en el SP500 Mini. Y bueno, como ya puedes ver, pues es una cuenta de futuros y esto pues me tiene bastante ilusionado porque nunca antes había operado con futuros y trabajé muchísimo en el algoritmo de esta cuenta para hacer todo el rollover automático de las posiciones, de los futuros, además de colocar los stop loss. No sé por qué, no he llegado a averiguar el por qué, pero no soy capaz de colocar los stop loss y los take profits de forma algorítmica en estos activos sin lugar a errores. Algunos stop loss y algunos take profits se colocaban correctamente, pero otros no. Y no llegué a ver por qué es, porque es el algoritmo que he utilizado siempre en otras cuentas y son stop loss súper básicos, incluso dándole unos simples puntos. Lo que creo que puede ser es porque se trata de activos que cotizan en la bolsa de Chicago, la bolsa de Nueva York y demás, y quizás todo esto de las órdenes pendientes, stop loss y órdenes pendientes take profits es algo muy de aquí, de los brokers que tenemos por aquí, de CFDs y demás, y no tanto de allí, y quizá por eso mismo no me permiten a veces colocar estos stop loss y take profits. No lo sé, pero esto le di una vuelta y la forma en la que lo hago ahora es tratar esto como señales. Si el precio cruza determinado nivel, envío una orden a mercado de cerrar esa posición. Y ya está. Es tratar los stop loss y los take profits como si fueran órdenes a mercado, como si fueran señales. Muy bien, y aquí tenemos pues este nuevo Darwin, este Darwin 0, que si no lo conoces, pues un Darwin 0 es un Darwin que opera en una cuenta real, pero con dinero virtual. Por lo tanto, no asumimos ningún riesgo en el mercado, pero sí que asumimos un riesgo en cuanto a nuestra mensualidad, ya que mantener un Darwin 0 vale alrededor de 40 euros al mes. Ahora no recuerdo cuánto era exactamente, si 38, 39, 40, era algo así. Al menos un Darwin de futuros. No sé si el precio era algo diferente con los otros Darwins, ahora no me acuerdo. Pero bueno, el tema es este, que el riesgo es fijo y está limitado a tu cuota mensual. Entonces, ¿cuándo te recomendaría yo abrir una cuenta de DarwinX 0? Yo te recomendaría abrir una cuenta de DarwinX 0 si no tienes suficiente capital para abrir una cuenta de DarwinX o si los activos que quieres operar no están en la cuenta de DarwinX Classic, en la DarwinX normal, pero sí que están en la cuenta de DarwinX 0. Y esta es la razón por la cual yo he abierto una cuenta en DarwinX 0, porque los futuros únicamente están en DarwinX 0 y porque, por lo que he visto, operar futuros requiere de muchísimo capital. Esta cuenta de aquí es una cuenta de 1 millón de euros. Y bueno, si no fuese por Darwin Xero, creo que no operaría futuros en mi vida. Así que muy agradecido a Darwin Xero por traernos los futuros. Y nada, quería compartir contigo también esta cuenta, ya que me tiene bastante ilusionado. Es una operativa muy diferente y que creo que puede funcionar mejor, ya que en los futuros no se cobran swaps. Y es por ello que aquí estoy operando estrategias más lentas y que pueden alargar mucho más las operaciones. Por el momento no podemos sacar conclusiones de estos trades. Una duración de unos 2 horas 45 minutos. Quizás se giró en contra y cerró al poco tiempo. En fin, habrá que ver más en profundidad esta estrategia cuando genere más operaciones. Muy bien, pues con esto ya hemos revisado todas las cuentas que actualmente tengo abiertas en DarwinX. Como ves, pues tengo los dos Darwins, GWS y GWV. Tengo luego una cuenta de Forex con un grid y tengo también la cuenta de DarwinX 0. Estas son las 4 cuentas que tengo actualmente abiertas. Tengo previsto abrir una nueva cuenta.
ojalá, espero que pueda hacerlo este año 2025, creo que sí. Quiero que sea una cuenta de acciones, donde creo una cartera de acciones y las voy rotando según el sector que mejor vaya funcionando, o bien según la acción de cada sector que mejor esté funcionando según los parámetros que yo le indique. Esto es algo que tengo en mente hacer y bueno, a ver si puedo hacerlo durante este año, ya que como bien sabes tengo otros proyectos laterales con la academia, que actualmente estoy más centrados con esos, mientras todo mi trading automatizado va funcionando y va haciendo operaciones y va generando estadísticas para luego yo poder analizar. Mientras tanto, pues me voy centrando en la academia y pronto pues también tendremos novedades con la academia que la vamos a mejorar bastante. Muy bien, pues esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, si te gusta este tipo de vídeos, dale un like, coméntalo, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en los mercados. Hasta pronto.